Caso real en Veracruz, la esclava que cosía bocas, 1881. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real en Veracruz. La esclava que cosía bocas. 1881. Capítulo 1. La primera vez que costuró una boca. En el año de 1881, en el estado de Veracruz, específicamente en una plantación de caña de azúcar llamada La Esperanza, ubicada en las tierras calientes cerca del puerto de Veracruz, trabajaba una mujer de 28 años llamada Beatriz. Era costurera de oficio, habilidad que había aprendido de su madre, y trabajaba en la casa principal de la plantación haciendo y reparando ropa para la familia propietaria y para los trabajadores. La plantación era propiedad de don Vicente Salazar y su esposa, doña Gabriela. Don Vicente tenía 55 años, hombre de negocios exitoso pero conocido por su temperamento explosivo. Doña Gabriela, mujer de 48 años, era quien realmente gobernaba la casa con mano de hierro disfrazada de modales refinados. La plantación empleaba aproximadamente 120 trabajadores, la mayoría en condición de servidumbre por deudas, que era esclavitud en todo menos el nombre. Las condiciones eran brutales: largas horas bajo sol abrasador, pago mínimo o inexistente, castigos severos por infracciones menores. Pero había castigo que era particularmente temido entre los trabajadores. No era azotes, no era encierro, era algo más insidioso, más cruel, más permanentemente marcador. Era el castigo de la boca cosida. Beatriz había escuchado susurros sobre este castigo durante sus primeros meses en la plantación, pero no había creído completamente que fuera real. Parecía demasiado horrible, demasiado medieval para ser verdad en 1881. Pero en junio de ese año, Beatriz descubrió que los susurros eran verdad. Y descubrió algo aún más horrible: que ella sería instrumento del castigo. Había comenzado cuando mujer trabajadora de 32 años, llamada Soledad, había sido acusada de hablar irrespetuosamente a doña Gabriela. Soledad trabajaba en la cocina de la casa principal, y durante preparación de comida había murmurado comentario sobre cómo la comida para la familia era abundante mientras los trabajadores comían sobras escasas. Doña Gabriela había escuchado el comentario y había decidido que Soledad necesitaba ser enseñada sobre el valor del silencio. Esa tarde, Soledad fue llevada a cuarto pequeño en la planta baja de la casa principal. Beatriz fue llamada también, aunque no sabía por qué. Doña Gabriela estaba esperando allí, junto con dos capataces grandes. Soledad estaba siendo mantenida firmemente por los brazos por los capataces, miedo evidente en sus ojos. Beatriz, había dicho doña Gabriela con voz tranquila, que de alguna manera era más aterradora que gritos. «Eres costurera hábil, ¿verdad?» «Sí, doña Gabriela», había respondido Beatriz, confusión en su voz. «Bien, porque tengo trabajo especial para ti hoy. Soledad, aquí ha hablado cuando debería haber guardado silencio y necesita recordatorio físico de la importancia de mantener la boca cerrada. Coserás sus labios juntos.
No completamente cerrado, por supuesto. Necesita poder beber agua, pero lo suficiente para que le duela hablar, lo suficiente para que recuerde mantener silencio. Beatriz había quedado atónita, segura de que había escuchado mal. ¿Coser sus labios? Doña Gabriela, no puedo. Eso sería... ¿Te estoy preguntando si puedes? Interrumpió doña Gabriela, su voz adoptando borde de acero. No, te estoy ordenando. Coserás los labios de Soledad como te he instruido. Ahora. Pero el dolor, había protestado Beatriz. La infección. Podría morir. Esa es su preocupación, no la tuya, respondió doña Gabriela. Y si te niegas, serás castigada tú misma, severamente. Ahora, ¿harás lo que te he ordenado? Beatriz había mirado a Soledad, quien la miraba con ojos llenos de terror. Y luego había mirado a doña Gabriela, quien la miraba con expectativa fría. No había escapatoria. Si se negaba, sería castigada. Y el castigo de Soledad ocurriría de todas formas, tal vez de forma aún más brutal. Con manos temblorosas, Beatriz había sacado su kit de costura. Doña Gabriela le había dado instrucciones específicas: 3 puntadas en el labio superior, 3 en el inferior, espaciadas de forma que Soledad aún pudiera abrir la boca ligeramente para beber, pero no para hablar claramente. Los capataces habían forzado a Soledad a sentarse en silla, sosteniéndola firmemente. Uno de ellos había agarrado su cabeza, manteniéndola inmóvil. Y entonces Beatriz, con lágrimas corriendo por su rostro, había comenzado. El primer pinchazo de la aguja a través del labio de Soledad había causado grito ahogado de dolor. Sangre había brotado inmediatamente. Pero Beatriz había sido forzada a continuar. Puntada por puntada, Beatriz había cosido los labios de Soledad juntos. El hilo era grueso, diseñado para coser tela pesada, no carne humana. Cada puntada causaba dolor obvio. La sangre corría por la barbilla de Soledad, y sus gritos ahogados de dolor resonaban en los oídos de Beatriz. Cuando finalmente terminó, 6 puntadas en total, los labios de Soledad estaban parcialmente cerrados. Aún podía abrir la boca aproximadamente 1 centímetro, suficiente para beber líquidos. Pero hablar causaba dolor intenso mientras el hilo tiraba contra carne. «Bien», había dicho doña Gabriela con satisfacción. «Soledad mantendrá las puntadas durante 1 semana. Después de ese tiempo, Beatriz las removerá. Y esperamos que para entonces Soledad haya aprendido su lección sobre mantener silencio». Soledad había sido llevada de vuelta a los cuartos de trabajadores, sangrando, llorando, traumatizada. Y Beatriz había sido dejada sola en el cuarto, mirando sus manos manchadas de sangre, sintiendo como si hubiera cruzado línea que nunca podría volver a cruzar. Había participado en tortura, había sido instrumento de crueldad, y aunque había sido forzada, aunque no había tenido elección, la culpa pesaba sobre ella como piedra. Esa noche, Beatriz no pudo dormir. Seguía viendo el rostro de Soledad, seguía escuchando sus gritos ahogados, seguía sintiendo la resistencia de la carne mientras la aguja la penetraba. Y se preguntaba, ¿era esta la primera vez? ¿O doña Gabriela había usado este castigo antes, con otra costurera? ¿Y sería la última vez? ¿O esto se convertiría en deber regular, parte horrible de su trabajo como costurera de la casa? La respuesta, descubriría en los meses siguientes, era que esto era solo el comienzo, que el castigo de la boca cosida era herramienta favorita de doña Gabriela, y que Beatriz se convertiría en la ejecutora regular de esta tortura, forzada a causar dolor una y otra vez, cada vez llevando más de la carga de culpa y trauma. Pero todo eso estaba por venir. En esa primera noche, Beatriz simplemente yacía en su catre,
sus manos aún manchadas con la sangre de Soledad, preguntándose cómo había llegado a este punto, y preguntándose si alguna vez podría lavar la mancha de lo que había hecho. Capítulo 2. El sistema de silenciamiento. Durante los días siguientes al castigo de Soledad, Beatriz observaba con horror creciente los efectos del castigo. Soledad apenas podía comer, solo podía tomar líquidos, y hacerlo era doloroso porque el movimiento de tragar tiraba contra las puntadas. Había perdido peso rápidamente, su rostro volviéndose demacrado. Las puntadas se habían infectado, como Beatriz había temido. Los labios alrededor del hilo estaban hinchados y rojos. Pus se acumulaba en los puntos donde la aguja había perforado, y Soledad tenía fiebre constante. Beatriz había rogado a doña Gabriela que permitiera remover las puntadas antes, que la infección podía volverse seria. Pero doña Gabriela había rechazado. 1 semana, había dicho firmemente. Ese fue el castigo decretado, y ese castigo se cumplirá completamente. Si Soledad muere de infección, será lección para otros sobre importancia de mantener silencio. Era lógica monstruosa que horrorizaba a Beatriz, pero no tenía poder para cambiarla. Finalmente, después de 7 días, Beatriz fue permitida remover las puntadas. Fue proceso casi tan doloroso como ponerlas. El hilo había comenzado a adherirse a la carne infectada. Tirar de él causaba sangrado fresco y gritos ahogados de Soledad. Cuando las puntadas finalmente fueron removidas, los labios de Soledad estaban marcados permanentemente. Pequeñas cicatrices donde la aguja había penetrado, y cuando hablaba, lo hacía con cuidado, como si parte de ella aún tuviera miedo de que las puntadas pudieran regresar. Pero lo peor para Beatriz era que el castigo había funcionado. Soledad ya no hablaba mucho. De hecho, apenas hablaba en absoluto. El trauma la había silenciado efectivamente. Y doña Gabriela, viendo el éxito del castigo, comenzó a usarlo más frecuentemente. Durante los meses siguientes, Beatriz fue forzada a coser los labios de 6 trabajadores más. Cada uno había cometido crimen de hablar demasiado, de quejarse, de hacer comentarios que doña Gabriela consideraba irrespetuosos. Había Rosa, mujer joven de 22 años, quien había sido escuchada cantando canción que doña Gabriela consideraba demasiado alegre para trabajadores. 3 puntadas en cada labio, mantenidas durante 5 días. Había Miguel, hombre de 35 años, quien había osado preguntar si los trabajadores podrían tener domingo libre ocasionalmente. 4 puntadas en cada labio, mantenidas durante 10 días. Había Ana, niña de 14 años, quien había llorado demasiado fuerte cuando fue separada de su madre para asignación de trabajo diferente. 2 puntadas en cada labio, mantenidas durante 3 días. Y así continuó, castigo tras castigo, cada uno dejando a Beatriz más traumatizada, más quebrada por la culpa de lo que había sido forzada a hacer. Los otros trabajadores comenzaron a ver a Beatriz con mezcla de lástima y miedo. Sabían que no tenía elección en realizar estos castigos, pero aún así era ella quien sostenía la aguja. Era ella quien causaba el dolor. Una noche, aproximadamente año después del primer castigo, trabajadora mayor llamada Carmen se acercó a Beatriz en los cuartos. «Sé que no tienes elección», había dicho Carmen gentilmente. «Sé que doña Gabriela te fuerza, pero ¿no hay forma de que puedas negarte, de que puedas detener esto?» Beatriz había sacudido la cabeza, lágrimas en sus ojos. «Si me niego, seré castigada severamente, y doña Gabriela simplemente encontrará a otra persona para hacer el trabajo. O lo hará ella misma, y será aún más brutal. Al menos cuando lo hago yo, trato de ser tan gentil como posible. Uso la aguja más fina que tengo. Hago las puntadas lo menos profundas que puedo, mientras aún cumplo con las órdenes de doña Gabriela.
Si otra persona lo hiciera, podría ser peor. Pero te está destruyendo, había observado Carmen. Puedo verlo. Cada vez que tienes que hacer esto, te vuelves un poco más vacía, un poco más quebrada. Beatriz sabía que era verdad. El trauma de ser forzada a causar dolor repetidamente la estaba cambiando. Tenía pesadillas cada noche. Apenas podía comer. Y cuando usaba aguja para trabajo normal de costura, a veces sus manos temblaban tanto que no podía sostenerla firmemente. Pero lo que Beatriz no sabía, lo que aún no había descubierto, era que doña Gabriela había comenzado a llevar registro escrito de cada castigo. En su diario privado documentaba meticulosamente cada trabajador que había sido castigado, qué habían dicho o hecho para merecer castigo, cuántas puntadas habían recibido, durante cuánto tiempo. Era registro que eventualmente sería crucial para exposición del sistema, pero en 1882 era simplemente forma de doña Gabriela de mantener control. Forma de recordar quién había sido castigado y quién aún no, quién necesitaba ser recordado sobre importancia del silencio. El sistema que doña Gabriela había creado era simple, pero brutalmente efectivo. Castigaba no solo a trabajadores individuales, sino que enviaba mensaje a todos los demás, mensaje que era imposible ignorar cuando veías compañero trabajador con labios cosidos, luchando para beber agua, marcado permanentemente. El mensaje era claro: mantén silencio, no hables, no quejes, no cantes, no llores demasiado fuerte, porque si lo haces, tus labios serán cosidos, y el dolor, la humillación, las cicatrices permanentes serán tu castigo. Y funcionaba. Los trabajadores se volvieron más callados, más sumisos, más quebrados. Era silenciamiento sistemático. Y Beatriz era instrumento de ese silenciamiento, aunque era contra su voluntad. Para finales de 1882, Beatriz había cosido los labios de 14 trabajadores diferentes. 14 personas que ahora llevaban cicatrices permanentes. 14 personas que habían sido traumatizadas de formas que nunca sanarían completamente. Y Beatriz misma estaba quebrada. Tenía 29 años, pero se sentía como anciana. El peso de lo que había sido forzada a hacer la había envejecido prematuramente, pero lo peor, lo absolutamente peor, estaba aún por venir. Porque eventualmente doña Gabriela decidiría que Beatriz misma necesitaba ser castigada. Y cuando ese día llegara, Beatriz experimentaría el mismo horror que había infligido a otros. Capítulo 3. Los años de horror acumulativo. Durante 1883 y comienzos de 1884, el sistema de castigo de boca cosida continuó con regularidad horrible. Beatriz había perdido la cuenta de cuántas veces había sido forzada a realizar el procedimiento. Era al menos 20, posiblemente más. Cada castigo seguía patrón similar. Trabajador era acusado de hablar demasiado, de ser irrespetuoso, de hacer comentario inapropiado. Doña Gabriela ordenaba que Beatriz cosiera sus labios. El número de puntadas y duración del castigo variaba basándose en la severidad percibida de la infracción. Y cada vez Beatriz moría un poco más por dentro. Había comenzado a desarrollar temblor en sus manos que nunca desaparecía completamente. Tenía pesadillas vividas casi cada noche. Y había desarrollado aversión casi fóbica a agujas, incluso aquellas que usaba para costura normal. Los otros trabajadores la evitaban ahora, no por crueldad, sino porque verla era recordatorio del castigo que todos temían. Era como si hubiera sido contaminada por los horrores que había sido forzada a cometer. Solo Carmen, la trabajadora mayor quien había hablado con Beatriz años antes, aún trataba de ofrecer algo de consuelo. «No es tu culpa», le decía a Beatriz repetidamente. «Eres víctima también, aunque de manera diferente».
Pero Beatriz luchaba para creer esto, porque aunque era verdad que había sido forzada, que no había tenido elección, sus manos aún habían sostenido la aguja. Sus manos aún habían causado el dolor. En marzo de 1884, algo cambió que haría el sistema aún más horrible. Uno de los trabajadores, quien había sido castigado con boca cosida, hombre de 40 años llamado Roberto, murió. Oficialmente murió de fiebre, pero Beatriz y los otros trabajadores sabían la verdad. Había muerto de infección que se había extendido desde las puntadas en sus labios. Roberto había sido castigado 2 semanas antes de su muerte. Había recibido 5 puntadas en cada labio por supuestamente haber murmurado maldición cuando pasó doña Gabriela. El castigo había sido severo. Las puntadas mantenidas durante 12 días, y durante esos 12 días las puntadas se habían infectado gravemente. Para cuando fueron removidas, los labios de Roberto estaban grotescamente hinchados, pus brotando de las heridas, y la infección había comenzado a extenderse. Roberto había desarrollado fiebre alta, su rostro se había hinchado, y a pesar de esfuerzos de los otros trabajadores de cuidarlo, la infección se había extendido a su sangre. Había muerto en agonía, su rostro tan desfigurado por la infección que apenas era reconocible. Beatriz había estado presente cuando murió, y la culpa que sintió era abrumadora. Ella había puesto esas puntadas, ella había causado las heridas que se habían infectado, y aunque había sido forzada, aunque no había tenido elección, Roberto aún estaba muerto. Cuando Beatriz confrontó a doña Gabriela sobre la muerte, esperando al menos algo de reconocimiento de que el castigo había ido demasiado lejos, fue recibida con indiferencia fría. Roberto era débil, había dicho doña Gabriela. Su constitución no pudo manejar castigo menor. Eso no es mi culpa, y ciertamente no es tu culpa. Simplemente seguías órdenes. ¿Pero no ve que esto fue demasiado lejos?, había protestado Beatriz. Un hombre está muerto, muerto por castigo que era desproporcionado a su supuesto crimen. Doña Gabriela la había mirado con ojos fríos. Ten cuidado, Beatriz. Estás peligrosamente cerca de hablar irrespetuosamente tú misma, y si continúas por este camino, podrías encontrarte en el lado receptor del castigo que has administrado tantas veces. Era amenaza clara, y Beatriz, aterrorizada, había retrocedido. Pero la muerte de Roberto había cambiado algo en Beatriz. Había cruzado línea en su mente. Ya no era solo tortura, era asesinato, y ella había sido instrumento de ese asesinato. Comenzó a buscar formas de resistir, aunque sabía que opciones eran limitadas. Cuando fue forzada a coser labios, comenzó a hacer las puntadas aún más superficiales, aún más flojas, esperando reducir riesgo de infección. Comenzó a limpiar la aguja más meticulosamente antes de cada uso, y comenzó a aconsejar secretamente a los trabajadores castigados sobre cómo cuidar las heridas para prevenir infección. Eran resistencias pequeñas, pero eran todo lo que podía hacer. Y durante todo este tiempo, doña Gabriela continuaba documentando cada castigo en su diario. Era hábito obsesivo que eventualmente probaría ser su caída. Pero en 1884 era simplemente forma de mantener control, de recordar quién había sido silenciado y quién aún necesitaba ser educado. Para finales de 1884, Beatriz había cosido los labios de aproximadamente 25 trabajadores diferentes. Uno había muerto. Varios otros llevaban cicatrices permanentes tan severas que tenían dificultad, hablando claramente incluso años después. Y todos llevaban trauma psicológico que nunca sanaría completamente. Y Beatriz misma estaba al borde del colapso. El peso de lo que había sido forzada a hacer la estaba destruyendo mentalmente, pero aún así continuaba, porque no veía forma de detenerlo, no veía forma de escapar.
Lo que no sabía era que su propia punición estaba por llegar, y que cuando llegara, le daría perspectiva horrible de lo que había infligido a otros. Y eventualmente esa experiencia la impulsaría a hacer lo que nunca había tenido coraje de hacer antes: buscar ayuda externa, buscar exposición del sistema, buscar justicia. Pero ese día aún estaba por venir. En 1884, Beatriz simplemente continuaba cosiendo bocas, muriendo un poco más con cada puntada. Capítulo 4. Cuando llegó la vez de Beatriz. En febrero de 1885, casi 4 años después de que Beatriz cosiera su primera boca, llegó el día que había temido, pero que en algún nivel había sabido era inevitable. Doña Gabriela decidió que Beatriz misma necesitaba ser castigada. El pretexto fue trivial, como siempre lo era. Beatriz había sido escuchada suspirando fuertemente mientras cosía vestido para doña Gabriela. Era suspiro de cansancio, nada más. Pero doña Gabriela lo interpretó como señal de descontento. ¿Estás insatisfecha con tu trabajo, Beatriz?, había preguntado doña Gabriela con tono peligrosamente tranquilo. No, doña Gabriela, había respondido Beatriz rápidamente. Solo estaba cansada. No significaba falta de respeto. Ah, pero un suspiro así es forma de hablar sin palabras, había dicho doña Gabriela, y como hemos establecido durante años, hablar de forma que expresa descontento es infracción seria. Merece castigo. Beatriz había sentido miedo frío extendiéndose por su cuerpo. Por favor, doña Gabriela, no quise faltar al respeto, por favor. Pero suplicar era inútil. Doña Gabriela había tomado su decisión. Has administrado este castigo a muchos otros, había dicho doña Gabriela. Ahora es tiempo de que experimentes lo que ellos han experimentado. Tal vez te dará apreciación más profunda de la importancia del silencio. Beatriz había sido llevada al mismo cuarto donde había cosido tantas otras bocas. Pero esta vez era ella quien estaba siendo mantenida firmemente por capataces. Era ella quien estaba sentada en la silla. Era ella quien estaba a punto de experimentar el dolor que había infligido tantas veces. Y porque Beatriz no podía coser sus propios labios, doña Gabriela había traído a otra trabajadora, mujer joven de 25 años llamada Elena, para realizar el procedimiento. Elena era aprendiz de costurera quien había estado entrenando bajo Beatriz. Elena estaba aterrorizada. Sabía lo que se le estaba ordenando hacer, sabía el horror de ello. Pero como Beatriz años antes, no tenía elección. 3 puntadas en cada labio había ordenado doña Gabriela a Elena, mantenidas durante 5 días. Y Beatriz, porque has administrado este castigo tantas veces, espero que permanezcas quieta y en silencio durante el procedimiento. Considera esto como demostración profesional. Era crueldad adicional, esperando que Beatriz permaneciera estoica mientras sus labios eran cosidos. Elena había sacado kit de costura de Beatriz, las mismas herramientas que Beatriz había usado tantas veces. Con manos temblorosas, había enhebrado aguja con hilo grueso, y entonces había comenzado. El primer pinchazo de la aguja a través del labio superior de Beatriz fue dolor como nada que Beatriz hubiera experimentado. Era agudo, ardiente, absolutamente abrumador. Había gritado, pero los capataces la sostuvieron firmemente. La aguja penetró la carne, tiró del hilo, creó primera puntada. Sangre corrió inmediatamente, caliente y metálica en la boca de Beatriz, y entonces segunda puntada y tercera, cada una trayendo ola nueva de dolor. Luego el labio inferior, 3 puntadas más, cada pinchazo de la aguja sintiendo como si estuviera en fuego. Cuando finalmente terminó,
Los labios de Beatriz estaban parcialmente cerrados, atados por hilo que cortaba en su carne. Cada movimiento, cada respiración, tiraba contra las puntadas y causaba dolor fresco. Beatriz no podía hablar. El dolor era demasiado intenso. Y de todas formas, ¿qué habría dicho? Fue llevada de regreso a los cuartos de trabajadores, sangrando, traumatizada más allá de palabras. Y durante los 5 días siguientes experimentó el horror completo de lo que había infligido a otros tantas veces. No podía comer. Solo podía tomar sorbos pequeños de agua y hacerlo era agonía. El hilo tiraba contra su carne con cada trago. Las puntadas se infectaron rápidamente como había temido. Sus labios se hincharon, pus se acumuló alrededor del hilo y desarrolló fiebre que la hacía delirar durante la noche. Pero lo peor no era el dolor físico, era el trauma psicológico. Era entender finalmente, visceralmente, lo que había infligido a otros. Era saber que cada persona cuya boca había cosido había experimentado este mismo dolor, este mismo terror, esta misma humillación. Carmen cuidaba de Beatriz durante esos 5 días, limpiando las heridas tan bien como podía, ayudándola a beber agua, sosteniéndola cuando lloraba. Lágrimas silenciosas, porque llorar con sonido tiraba dolorosamente contra las puntadas. «Ahora entiendes», había dicho Carmen gentilmente. «Ahora sabes lo que todos los demás han pasado, y nadie puede culparte por lo que fuiste forzada a hacer, porque ahora también eres víctima». Pero Beatriz no se sentía consolada, se sentía destruida, porque aunque ahora era víctima ella misma, aún había sido instrumento de tortura para muchos otros, y ese conocimiento no desaparecería. Después de 5 días, doña Gabriela ordenó que Elena removiera las puntadas. El proceso fue casi tan doloroso como ponerlas, el hilo arrancando carne infectada mientras era tirado. Cuando las puntadas finalmente fueron removidas, los labios de Beatriz estaban permanentemente cicatrizados. Pequeñas marcas donde la aguja había penetrado, y cuando hablaba lo hacía con dificultad. Dolor persistente recordándole el trauma. Pero algo había cambiado en Beatriz. El experimentar el castigo ella misma había quebrado algo en ella, pero también había solidificado su determinación. Ya no podía simplemente continuar como instrumento del sistema. Necesitaba encontrar forma de detenerlo, y aunque no sabía cómo, comenzó a buscar oportunidades. Formas de exponer lo que estaba pasando, formas de buscar ayuda externa. Esa oportunidad vendría más pronto de lo que esperaba, porque dentro de meses médico visitaría la plantación, y lo que vería lo horrorizaría lo suficiente para actuar. Capítulo 5. La descoberta médica. En agosto de 1885, 6 meses después de que Beatriz misma fuera castigada, Dr. Emilio Vega llegó a la plantación La Esperanza. Era médico de 42 años de la ciudad de Veracruz, quien había sido contratado por don Vicente para examinar a los trabajadores y proporcionar reporte sobre su salud general. No era visita de compasión. Don Vicente estaba considerando expandir las operaciones de la plantación y quería saber cuántos de sus trabajadores estaban en condición suficientemente buena para aumento en carga de trabajo. El doctor Vega había realizado exámenes similares en otras plantaciones y haciendas. Había visto condiciones duras, desnutrición, señales de abuso físico, pero nada lo había preparado para lo que encontraría en La Esperanza. Comenzó sus exámenes en enfermería improvisada de la plantación, cuarto pequeño, donde trabajadores enfermos o heridos eran mantenidos temporalmente. Y allí, en cama en la esquina, encontró a trabajadora quien había muerto durante la noche. Era mujer de 35 años, llamada Teresa, quien había sido castigada con boca cosida 2 semanas antes.
Las puntadas habían sido removidas después de una semana, pero la infección había continuado extendiéndose. Y finalmente, la infección había entrado en su sangre y la había matado. Cuando el doctor Vega examinó el cuerpo, quedó inmediatamente perplejo por las marcas alrededor de la boca. Había cicatrices obvias donde algo había penetrado los labios, y había señales de infección severa. ¿Qué causó estas marcas?, preguntó al trabajador, quien estaba cuidando la enfermería. El trabajador, hombre mayor llamado Tomás, vaciló. Había sido instruido por doña Gabriela de nunca hablar sobre los castigos con extraños, pero el doctor había preguntado directamente y Tomás estaba cansado de mentir. «Fueron puntadas», respondió finalmente. Sus labios fueron cosidos juntos como castigo por hablar demasiado. El doctor Vega quedó atónito. ¿Cosidos? ¿Quiere decir literalmente cosidos con aguja e hilo? Sí, confirmó Tomás. Es castigo que doña Gabriela usa frecuentemente. Trabajadores que hablan demasiado, que se quejan, que son irrespetuosos, tienen sus labios cosidos por días como recordatorio de mantener silencio. El doctor estaba horrorizado. ¿Y esta mujer murió como resultado de este castigo? Murió de infección que comenzó en las puntadas, respondió Tomás. Es segunda persona que muere así. Otro hombre, Roberto, murió hace año. El doctor Vega sabía que necesitaba investigar más. Pidió examinar a todos los trabajadores quien habían recibido este castigo, y durante horas siguientes examinó a más de 20 trabajadores quien llevaban cicatrices de labios cosidos. Las marcas eran inconfundibles. Pequeños agujeros donde aguja había penetrado, cicatrices donde hilo había cortado en carne y en varios casos deformidad permanente de labios debido a daño de tejido. Beatriz fue una de las personas que examinó y cuando vio las cicatrices en sus labios preguntó sobre su historia. Con voz temblorosa, Beatriz le contó todo, sobre cómo había sido forzada a coser los labios de otros durante 4 años, sobre cómo finalmente había sido castigada ella misma, sobre el trauma que cargaba de haber sido instrumento de tortura. El doctor Vega escuchó con horror creciente, y cuando Beatriz terminó, tenía decisión que tomar. Podía ignorar lo que había descubierto, completar su examen y regresar a ciudad sin decir nada, o podía actuar. Eligió actuar. Primero, confrontó directamente a doña Gabriela. «He descubierto», dijo, «que está usando forma de tortura en sus trabajadores. Coser sus labios juntos, y al menos 2 personas han muerto como resultado de infecciones de este castigo. Esto es criminal, y planeo reportarlo a las autoridades». Doña Gabriela, lejos de estar intimidada, había respondido con calma fría. «Doctor Vega, creo que está malinterpretando la situación. Lo que usted llama tortura, nosotros consideramos tratamiento médico improvisado para trabajadores con tendencia a hablar excesivamente. Es forma de terapia, por así decirlo, para curar enfermedad de insolencia verbal». «¿Tratamiento médico?», repitió el doctor con incredulidad. «Coser los labios de persona juntos no es tratamiento médico, es tortura, y las muertes que han resultado no son complicaciones médicas, son asesinatos. Esas son acusaciones serias», había dicho doña Gabriela, «y no tiene prueba de lo que alega, solo tiene palabra de trabajadores descontentos y algunas cicatrices que podrían tener varias explicaciones. Tengo cuerpo de mujer que murió de infección directamente relacionada con este castigo», argumentó el doctor, «y tengo testimonios de múltiples trabajadores. Eso es evidencia suficiente». Pero doña Gabriela no estaba preocupada. «Doctor, sugiero que considere cuidadosamente antes de proceder. Mi esposo es hombre influyente en Veracruz. Tiene conexiones con autoridades locales y jueces. Si elige reportar esto, su palabra contra la nuestra, ¿quién cree que será creído?
médico de ciudad con agenda política o familia respetable de hacendados. Era amenaza apenas velada, pero el doctor Vega no se dejó intimidar. «Reportaré lo que he visto», dijo firmemente, «y dejaré que las autoridades decidan». Regresó a Veracruz ese mismo día y presentó reporte formal a magistrado local, licenciado Carlos Mendoza. El reporte incluía descripciones detalladas de las cicatrices que había visto, testimonio de Beatriz y otros trabajadores, y mención de las 2 muertes que habían resultado del castigo. El magistrado, impresionado por seriedad del reporte, ordenó investigación oficial. Y en septiembre de 1885, equipo de investigadores llegó a la plantación La Esperanza. Pero para cuando llegaron, doña Gabriela había tenido tiempo de prepararse, y lo que encontraron fue situación cuidadosamente manipulada que haría justicia casi imposible. Capítulo 6. El juicio que nunca realmente ocurrió. La investigación oficial de la plantación La Esperanza comenzó con promesa. Los investigadores entrevistaron a múltiples trabajadores, examinaron el cuerpo de Teresa, que había sido preservado para autopsia, y revisaron registros de la plantación. Pero desde el principio enfrentaron obstáculos que habían sido cuidadosamente construidos por doña Gabriela y don Vicente. Primero, muchos de los trabajadores habían sido intimidados para cambiar sus historias. Cuando los investigadores preguntaban sobre el castigo de boca cosida, varios trabajadores ahora afirmaban que había sido tratamiento médico, que habían solicitado ellos mismos para curar hábito de hablar excesivamente. Era historia absurda, pero algunos trabajadores, aterrorizados de represalias, la contaban de todas formas. Segundo, doña Gabriela presentó a los investigadores su diario, el mismo diario donde había documentado cada castigo durante años, pero había alterado entradas cuidadosamente. Donde originalmente había escrito «castigada por hablar irrespetuosamente, labios cosidos durante 5 días», ahora leía «tratada por desorden compulsivo de habla, sutura terapéutica aplicada durante 5 días bajo supervisión médica». Había reescrito historia completa para hacer parecer que el castigo había sido intervención médica legítima. Tercero, y tal vez más importante, don Vicente había usado sus conexiones políticas. El magistrado quien había ordenado la investigación, licenciado Mendoza, era amigo de don Vicente, y aunque el magistrado parecía estar tomando la investigación seriamente, había presión sutil para no llevarla demasiado lejos, pero había evidencia que no podía ser completamente negada. El cuerpo de Teresa mostraba claramente marcas de puntadas y señales de infección severa. El doctor Vega tenía su reporte detallado, y Beatriz y varios otros trabajadores aún estaban dispuestos a testificar sobre la verdad. El caso fue llevado a corte en noviembre de 1885. Doña Gabriela y don Vicente fueron acusados de abuso de trabajadores y de homicidio negligente en muerte de Teresa. La muerte de Roberto no pudo ser incluida porque no había cuerpo preservado. Había sido enterrado hace más de año. El juicio fue breve, solo 3 días, y desde el comienzo era claro que el resultado estaba predeterminado. La defensa argumentó que todo el castigo había sido en realidad forma no convencional, pero bien intencionada de tratamiento médico. Presentaron experto médico, médico pagado por la defensa, quien nunca había examinado a los trabajadores, quien testificó que sutura terapéutica de labios podía ser tratamiento legítimo para desorden de habla compulsiva. Era charlatanería completa, pero fue presentada con lenguaje médico suficiente para sonar plausible a jurado que no tenía conocimiento médico real. El doctor Vega testificó para Fiscalía, describiendo en detalle las heridas que había visto y argumentando que no había justificación médica para coser labios de persona juntos.
Esto no es tratamiento médico, declaró. Es tortura, y las muertes que han resultado son consecuencia directa de esta práctica brutal. Pero durante contrainterrogatorio, la defensa atacó credibilidad del doctor Vega. Sugirieron que tenía agenda política contra hacendados, sugirieron que estaba exagerando hallazgos para ganar atención, y sugirieron que no tenía experiencia suficiente para hacer juicios sobre lo que constituía práctica médica apropiada. Beatriz también testificó, describiendo años de ser forzada a coser labios de otros trabajadores y eventual castigo que ella misma había recibido. Su testimonio fue emotivo y claramente sincero, pero la defensa la pintó como trabajadora descontenta con rencor contra sus empleadores. Señalaron que había sido castigada, ellos dijeron tratada médicamente, y sugirieron que su testimonio era venganza, no verdad. El jurado deliberó durante solo 2 horas antes de volver con veredicto. No culpables en todos los cargos. La justificación era que Fiscalía no había probado más allá de duda razonable que el tratamiento había sido intencional tortura en lugar de intento médico bien intencionado aunque equivocado, y que muerte de Teresa no podía ser definitivamente vinculada al tratamiento, porque infección podía haber tenido otras causas. Era veredicto que horrorizó al doctor Vega y a todos los trabajadores que habían esperado justicia. Pero no era sorprendente. Las conexiones de don Vicente, su riqueza y su estatus social habían asegurado el resultado desde el principio. Después del juicio, la vida en la plantación La Esperanza continuó. Pero había cambios. Doña Gabriela, aunque había sido exonerada legalmente, era ahora más cautelosa. El castigo de boca cosida fue abandonado, reemplazado por otras formas de disciplina que no dejaban marcas tan obvias. Beatriz continuó trabajando como costurera, pero nunca se recuperó completamente del trauma de esos años. Murió en 1895, a edad de 42 años, de lo que registros oficiales llamaban enfermedad del corazón, pero que quienes la conocían sabían era realmente resultado de años de trauma psicológico. El doctor Vega, frustrado por fracaso del sistema legal, publicó artículo en Revista Médica en 1886 describiendo el caso y argumentando que tales abusos necesitaban ser reconocidos como crímenes serios. El artículo atrajo atención, pero no condujo a reformas significativas. Y doña Gabriela vivió hasta 1903, muriendo a edad de 70 años, nunca habiendo enfrentado consecuencias reales por años de tortura sistemática. Era injusticia que quedaría sin resolver, pero la historia no sería completamente olvidada. Epílogo: el legado del silenciamiento brutal. El caso de la plantación. La Esperanza y su sistema de coser bocas como castigo se convirtió en ejemplo citado frecuentemente de cómo sistema legal de México del siglo XIX frecuentemente fallaba en proteger a trabajadores vulnerables de abuso. Aunque doña Gabriela nunca fue condenada, la publicidad alrededor del caso condujo a algo de conciencia sobre formas no convencionales de tortura que eran usadas en plantaciones y haciendas, y contribuyó a debates sobre necesidad de reforma laboral. En 1890, Veracruz aprobó ley requiriendo que cualquier tratamiento médico de trabajadores fuera supervisado por médico licenciado independiente. Era medida diseñada para prevenir que prácticas como coser bocas fueran justificadas como intervenciones médicas. La ley tuvo impacto limitado. Fue difícil de aplicar en áreas rurales, pero estableció precedente importante. El artículo del Dr. Vega sobre el caso fue eventualmente traducido a varios idiomas y fue citado en literatura médica internacional sobre abuso y tortura. Se convirtió en uno de primeros documentos médicos en describir específicamente mutilación de labios como forma de tortura.
Las cicatrices que Beatriz y otros llevaban permanecieron con ellos por resto de sus vidas. Varios de los sobrevivientes eventualmente dejaron la plantación y se mudaron a ciudad, donde intentaron reconstruir vidas. Pero todos cargaban trauma de lo que habían experimentado. Una de las sobrevivientes, mujer llamada Rosa, quien había sido castigada en 1883, eventualmente se convirtió en activista por derechos de trabajadores. En 1900 testificó ante comisión gubernamental sobre condiciones en plantaciones, usando sus propias cicatrices como evidencia física de abusos que ocurrían. Estas marcas, había dicho, señalando sus labios cicatrizados, son recordatorio permanente de lo que pasa cuando trabajadores son vistos como menos que humanos. Cuando pueden ser torturados y mutilados sin consecuencia, necesitamos leyes más fuertes, necesitamos protecciones reales, porque mientras aquellos con poder puedan hacer esto sin castigo, continuará. Su testimonio fue influyente en desarrollo de legislación laboral posterior. El diario de doña Gabriela, aunque alterado para juicio, fue eventualmente donado a archivos históricos después de su muerte. Historiadores que lo examinaron pudieron detectar las alteraciones y reconstruir al menos parcialmente registros originales de castigos. El diario se convirtió en documento importante para estudiosos de esclavitud y servidumbre en México, demostrando cómo tortura sistemática era documentada y racionalizada por perpetradores. En 1950, psicólogo publicó estudios sobre trauma a largo plazo experimentado por víctimas de mutilación forzada, citando caso de Beatriz y otros trabajadores de la esperanza. El estudio fue uno de primeros en reconocer que ser forzado a infligir tortura en otros, como Beatriz había sido, podía ser tan traumático como experimentar tortura directamente. Beatriz fue víctima de dos formas, escribió el autor. Primera, fue víctima de sistema que la esclavizó. Segunda, fue víctima de ser forzada a ser instrumento de tortura de otros. Este segundo trauma, culpa de haber causado dolor aunque bajo coacción, puede ser incluso más psicológicamente devastador que trauma de victimización directa. El estudio ayudó a establecer entendimiento de trauma complejo y de efectos psicológicos de complicidad forzada en violencia. El sitio de la antigua plantación La Esperanza aún existe, aunque ahora es operación agrícola moderna. No hay marcador o memorial indicando lo que pasó allí, pero local ocasionalmente cuentan historias sobre la plantación donde cosían bocas, transmitiendo memoria de esos horrores a través de tradición oral. En 2015, investigador visitó el sitio y entrevistó a descendientes de trabajadores que habían estado allí. Varias familias aún tenían historias transmitidas sobre el sistema de castigo y sobre trauma que había causado. Mi bisabuela fue una de las castigadas, dijo un entrevistado. Nunca habló directamente sobre ello, pero mi abuela me dijo que bisabuela llevaba cicatrices en sus labios y que tenía terror de agujas por resto de su vida, y que nunca perdonó completamente a mujer Beatriz, quien había puesto las puntadas, aunque entendía que Beatriz había sido forzada. Es recordatorio de que trauma de tales eventos se extiende a través de generaciones. El caso de Beatriz y la plantación. La esperanza permanece como uno de ejemplos más perturbadores de creatividad humana en infligir crueldad. Idea de coser labios de persona juntos como castigo por hablar es forma de tortura que es tanto física como simbólicamente brutal. Físicamente causa dolor intenso, riesgo de infección y potencialmente muerte. Simbólicamente es ataque directo al acto humano fundamental de comunicación, intento de literalmente silenciar voz de víctima.
y uso de Beatriz como instrumento de esta tortura añade capa adicional de crueldad. Forzándola a infligir dolor en otros, doña Gabriela no solo castigaba a trabajadores individuales, sino que traumatizaba a Beatriz de formas que nunca sanarían. Es historia que nos recuerda que peores horrores no siempre vienen de violencia explosiva, sino de crueldad sistemática, calculada, y que justicia no siempre prevalece, especialmente cuando poder y riqueza pueden manipular sistema legal. Pero también nos recuerda que memoria de tales horrores puede perdurar, que aunque doña Gabriela nunca fue castigada en vida, su legado es de vergüenza, y que Beatriz y otros sobrevivientes, aunque sufrieron inmensamente, contribuyeron eventualmente a cambios que protegerían a futuros trabajadores de abusos similares. Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos reales de tortura sistemática en México del siglo XIX, de cómo crueldad fue racionalizada y ocultada, y de las luchas de aquellos que intentaron exponer tales abusos, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias documentadas que exploran aspectos más oscuros de historia, pero también lecciones vitales sobre resistencia, memoria e importancia de testimoniar contra injusticia. Historia de Beatriz nos enseña que ser forzado a participar en violencia es forma de victimización propia, que sistema legal no siempre proporciona justicia, pero que memoria de tales horrores debe ser preservada para asegurar que no se repitan. Comparte esta historia, recuerda el nombre Beatriz y nombres de todos quienes sufrieron este horror particular, y honra su memoria trabajando por mundo donde tales abusos son imposibles. Los detalles revelados durante el juicio, aunque finalmente no condujeron a condena, pintaron cuadro más completo del horror que había existido en la plantación La Esperanza durante años. El fiscal, aunque limitado por presiones políticas, presentó evidencia que documentaba sistema brutal de silenciamiento. Uno de los testimonios más impactantes vino de Carmen, la trabajadora mayor quien había consolado a Beatriz durante sus años de trauma. Carmen tenía 60 años en tiempo del juicio y había trabajado en la plantación durante más de 40 años. «He visto muchos castigos durante mi tiempo aquí», testificó Carmen. «He visto azotes, he visto hambre forzada, he visto aislamiento. Pero nada se compara con el horror de ver a persona con labios cosidos juntos. Es profanación de lo que nos hace humanos. Nos quita nuestra capacidad de hablar, de expresar, de comunicar. Es intento de reducir a humanos a menos que animales». «¿Y cuántas personas vio usted que fueron sometidas a este castigo?», preguntó el fiscal. «Perdí la cuenta después de 20», respondió Carmen. Era castigo regular, usado frecuentemente. Cualquiera que hablara demasiado, que se quejara, que expresara cualquier forma de descontento, arriesgaba tener sus labios cosidos. Y el miedo de ese castigo nos silenció a todos, incluso aquellos que nunca lo experimentaron directamente. El fiscal también presentó testimonio médico adicional. Había traído médico forense de Ciudad de México, doctor Rafael Santos, quien había examinado el cuerpo de Teresa y había realizado autopsia detallada. La causa de muerte, testificó el doctor Santos, fue septicemia, envenenamiento de sangre, que se originó claramente de infección en las heridas alrededor de la boca. Las marcas de puntadas son inconfundibles, y la progresión de la infección desde esas marcas hasta la sangre está bien documentada en tejidos del cuerpo. ¿Y en su opinión profesional, preguntó el fiscal, podría esta muerte haber sido prevenida? Absolutamente, respondió el doctor. Si las puntadas no hubieran sido puestas en primer lugar, no habría habido infección. Y incluso después de que fueron puestas, si hubieran sido removidas más temprano y tratadas apropiadamente con antisépticos, la infección podría haber sido controlada.
Esta muerte fue completamente prevenible y fue resultado directo de práctica brutal que no tiene justificación médica. Pero durante contrainterrogatorio, la defensa atacó este testimonio. «Doctor Santos», preguntó abogado defensor, ¿es posible que la infección pudiera haber venido de otra fuente? Tal vez Teresa tenía lesión preexistente en su boca. Tal vez la infección comenzó por otra razón y simplemente coincidió con las puntadas. Era argumento absurdo, pero el doctor Santos, siendo científico honesto, tuvo que admitir: es teóricamente posible, aunque extremadamente improbable, dado el patrón claro de infección alrededor de los sitios de las puntadas. La defensa tomó esa admisión de teóricamente posible y la usó para crear duda suficiente en mentes del jurado. Elena, la joven costurera quien había sido forzada a coser los labios de Beatriz, también testificó. Su testimonio fue particularmente emotivo, porque describió no solo el horror del acto, sino también el trauma de ser forzada a infligirlo. Cuando doña Gabriela me ordenó coser los labios de Beatriz, testificó Elena, su voz quebrada, quería negarme, quería decir que no podía hacer algo tan horrible, pero sabía que si me negaba, yo misma sería castigada, y sabía que doña Gabriela simplemente encontraría a alguien más para hacer el trabajo. Así que lo hice. Y cada noche desde entonces veo el rostro de Beatriz en mis sueños, veo el dolor en sus ojos, y llevo la culpa de lo que hice, aunque no tuve elección. El fiscal intentó usar este testimonio para demostrar que el sistema de castigo operaba a través de coacción y miedo. Elena fue forzada a participar en tortura bajo amenaza de ser torturada ella misma, argumentó. Es sistema que convierte a víctimas en perpetradoras, que distribuye trauma y culpa entre todos los involucrados. Pero la defensa simplemente argumentó que Elena había sido asistente médica, ayudando con procedimiento terapéutico, y que su angustia emocional era simplemente sensibilidad excesiva a práctica médica rutinaria. El testimonio de Beatriz duró más de 4 horas. Describió en detalle cada aspecto del sistema, cuántas personas había cosido, cómo se hacía el procedimiento, el dolor que causaba, las infecciones que resultaban, y finalmente su propia experiencia de ser castigada. Después de coser los labios de tantos otros, testificó, pensaba que entendía lo horrible que era, pero no entendía realmente hasta que me pasó a mí. El dolor es indescriptible, no es solo dolor físico de las puntadas, es humillación de tener tu capacidad de hablar removida. Es terror de no poder gritar si algo más te pasa, es sensación de ser reducida a cosa, a objeto, que puede ser alterado y mutilado según capricho de otros. ¿Y cómo la ha afectado esta experiencia a largo plazo?, preguntó el fiscal. Beatriz tocó las cicatrices en sus labios. Nunca he dormido bien desde entonces. Tengo pesadillas constantes, y cuando uso aguja para costura normal, a veces mis manos tiemblan tanto que no puedo sostenerla. El trauma de lo que fui forzada a hacer, combinado con el trauma de experimentarlo yo misma, me ha marcado de formas que nunca sanaré completamente. Durante contrainterrogatorio, la defensa intentó pintar a Beatriz como empleada descontenta con rencor contra sus empleadores. Sugirieron que estaba exagerando su sufrimiento para obtener compensación o venganza. ¿No es verdad, preguntó abogado defensor, que había sido disciplinada múltiples veces por trabajo pobre antes de este incidente? Beatriz sacudió la cabeza. No. Nunca fui disciplinada por trabajo pobre porque mi trabajo nunca fue pobre. Era costurera hábil. Esa es precisamente por qué fui elegida para realizar estos castigos. Doña Gabriela sabía que tenía habilidad para hacer puntadas precisas. Pero admite que fue disciplinada, que tuvo sus labios cosidos, presionó el abogado. Sí,
respondió Beatriz. Pero no por trabajo pobre, por suspirar, por mostrar signo de cansancio. Esa fue mi infracción. Y si suspiro merece tener labios cosidos, entonces sistema es fundamentalmente injusto y cruel. La sala de la corte había estado silenciosa durante este intercambio. Incluso algunos miembros del jurado parecían incómodos con línea de cuestionamiento de la defensa. Pero cuando llegó momento de deliberación, las presiones políticas y sociales prevalecieron sobre evidencia clara de abuso. Después del veredicto de no culpable, el doctor Vega se acercó a Beatriz en escalones de la corte. «Lo siento», le había dicho. «Siento que el sistema falló, que justicia no fue hecha». Beatriz había mirado las cicatrices en sus propias manos, marcas del trabajo de años. «Sabía que esto pasaría», había respondido. «Personas como doña Gabriela no son castigadas. Son protegidas por su riqueza y sus conexiones, pero al menos la verdad fue dicha. Al menos está en registro oficial ahora. Eso es algo». En años siguientes al juicio, varios de los sobrevivientes intentaron reconstruir sus vidas. Algunos dejaron la plantación apenas pudieron, buscando trabajo en otros lugares donde pasado no los siguiera. Rosa, quien eventualmente se convirtió en activista, escribió cuenta detallada de sus experiencias en 1902. La cuenta, titulada «Bocas cosidas, mi testimonio de tortura en Veracruz», fue publicada en forma de panfleto y fue distribuida por organizaciones de derechos de trabajadores. «Escribo esto», había escrito en introducción, «no para reabrir mis propias heridas que nunca realmente sanaron, sino para asegurar que nadie olvide lo que pasó, que nadie pueda decir que tales cosas no ocurrieron, que nadie pueda pretender que trabajadores en México del siglo XIX fueron tratados humanamente. Llevamos las marcas en nuestros cuerpos, llevamos el trauma en nuestras almas y exigimos que seamos escuchados». El panfleto fue influyente en movimiento laboral emergente y fue citado en debates sobre necesidad de protecciones legales más fuertes para trabajadores. El doctor Vega continuó practicando medicina, pero también se convirtió en defensor de reformas en tratamiento de trabajadores agrícolas. Publicó serie de artículos en revistas médicas describiendo varias formas de abuso que había presenciado o documentado, siempre volviendo al caso de La Esperanza como ejemplo más extremo. En 1895, 10 años después del juicio, dio conferencia en Congreso Médico Nacional en Ciudad de México. La conferencia, titulada «Tortura disfrazada como medicina, el deber del médico de testimoniar», usó el caso de La Esperanza como punto central. «Como médicos», había dicho a audiencia de cientos de colegas, «tenemos responsabilidad no solo de sanar, sino de testimoniar. Cuando presenciamos abuso, cuando vemos tortura, tenemos deber moral de hablar, incluso cuando es incómodo, incluso cuando aquellos con poder prefieren que guardemos silencio. El caso de La Esperanza me enseñó que silencio médico es complicidad, que si no hablamos contra tales horrores, los permitimos continuar». La conferencia fue bien recibida y contribuyó a desarrollo de códigos de ética médica que específicamente requerían que médicos reportaran evidencia de tortura o abuso severo. Beatriz vivió sus últimos años en relativo aislamiento. Había dejado la plantación después del juicio y se había mudado a pueblo pequeño donde nadie conocía su historia. Trabajaba como costurera, haciendo ropa simple para residentes locales. Pero el trauma nunca la dejó. En 1894, año antes de su muerte, habló con sacerdote local, quien había notado su evidente angustia espiritual. «Padre», le había dicho, «he llevado peso de lo que hice durante años. Sé que fui forzada, sé que no tuve elección, pero mis manos aún causaron el dolor. Mis manos aún mutilaron. ¿Cómo encuentro paz con eso?». El sacerdote, hombre compasivo llamado Padre Joaquín, había pensado largo tiempo antes de responder.
Beatriz, había dicho finalmente, fuiste víctima también, no solo de castigo que experimentaste directamente, sino de ser forzada a ser instrumento de violencia. Esa es forma de victimización que es profunda y particular, y creo que Dios entiende eso. Que Dios ve no solo tus acciones, sino las circunstancias que te forzaron a ellas. Pero las personas que cosí, había preguntado Beatriz, ¿pueden perdonarme? Algunas ya lo han hecho, había respondido el padre, y otras tal vez nunca lo harán. Pero tu búsqueda no debe ser solo por su perdón, sino por tu propia paz. Y eso comienza con entender que fuiste tan atrapada por ese sistema como ellos lo fueron, solo de manera diferente. No era respuesta que eliminaba completamente la culpa de Beatriz, pero le dio algo de consuelo en sus últimos meses. Cuando Beatriz murió en 1895, el padre Joaquín realizó funeral pequeño. Solo puñado de personas asistió. Pero en su sermón, el padre habló sobre complejidad de juicio moral en sistemas de opresión. Beatriz, había dicho, vivió en sistema que intentaba convertir a víctimas en perpetradores, que usaba coacción y amenaza para forzar a personas a participar en violencia contra otros. Y aunque participó en actos horribles, lo hizo bajo coerción y llevó peso de esa participación hasta su muerte. Su historia nos recuerda que debemos juzgar no solo acciones, sino contextos, que debemos entender cómo sistemas de poder crean situaciones donde personas buenas son forzadas a hacer cosas terribles, y que debemos trabajar para desmantelar tales sistemas, no solo castigar a individuos atrapados en ellos. El sermón fue recordado por aquellos que lo escucharon y fue citado en escritos posteriores sobre ética de complicidad y responsabilidad en sistemas opresivos. El legado del caso de la esperanza continuó evolucionando durante el siglo XX. En 1950, cuando México comenzó a lidiar más directamente con su historia de servidumbre y trabajo forzado, el caso fue reexaminado por historiadores. Uno de estos historiadores, Dr. Luis Hernández, publicó monografía en 1957 titulada Bocas cosidas, tortura y silenciamiento en Veracruz del siglo XIX. La monografía usaba caso de la esperanza como estudio de caso central para examinar formas más amplias de violencia contra trabajadores agrícolas. Lo que hace al caso de la esperanza particularmente notable, escribió Hernández, no es solo brutalidad de castigo en sí, sino forma en que fue racionalizado y defendido. Idea de que coser labios de persona podía ser justificado como tratamiento médico, revela hasta qué punto aquellos con poder estaban dispuestos a ir para evitar responsabilidad. Y el hecho de que esta justificación fue aceptada por corte revela cómo sistema legal estaba estructurado para proteger a élites a expensas de trabajadores. La monografía se convirtió en texto importante en estudio de historia laboral mexicana y fue asignada en cursos universitarios durante décadas. En tiempos más recientes, el caso ha sido examinado por psicólogos interesados en trauma de complicidad forzada. El caso de Beatriz en particular ha sido citado como ejemplo de cómo ser forzado a infligir violencia puede ser tan traumático como experimentar violencia directamente. Beatriz experimentó dos formas de trauma, escribió psicóloga en artículo de 2010. Primera, trauma de ser forzada a causar dolor a otros repetidamente durante años. Segunda, trauma de eventualmente experimentar ese mismo dolor ella misma. La combinación de estas experiencias creó forma compleja de trastorno de estrés postraumático que la afectó por resto de su vida. Su caso demuestra que trauma no es solo sobre lo que nos es hecho, sino también sobre lo que somos forzados a hacer a otros. Hoy, más de 135 años después de los eventos, la historia de Beatriz y la plantación La Esperanza
sirve como recordatorio oscuro de capacidad humana para crueldad y de formas en que sistemas de poder pueden distorsionar moralidad y justicia. Es recordatorio de que silenciamiento, ya sea literal, como en coser bocas, o metafórico, como en negar voz a víctimas, es forma de violencia, y que resistir ese silenciamiento, testimoniar contra él, es acto de coraje que debe ser honrado incluso cuando justicia legal no prevalece. Las cicatrices que Beatriz y otros llevaron en sus labios fueron marcas permanentes de horror que experimentaron, pero también fueron, en forma extraña, testimonio, evidencia que no podía ser completamente negada o borrada. Recordatorio físico de que estas atrocidades ocurrieron, sin importar cuánto aquellos con poder intentaran esconderlas o racionalizarlas. Y ese testimonio, transmitido a través de cuerpos marcados, a través de memorias dolorosas, a través de registros históricos, asegura que aunque justicia no fue hecha en 1885, la verdad aún es conocida. Y la verdad, aunque tardía, tiene su propio poder.